Entramos en una semana clave. Está en juego la renovación del Poder Judicial o la dirección de la Radio-Televisión Pública. Todos estos nombramientos requieren el consenso entre los dos principales partidos de este país, socialistas y populares. En sus manos está la tarea de sentarse a negociar, de llegar a un consenso para romper este bloqueo institucional sobre el que hasta Bruselas ha abochornado a España. Hoy es el aniversario del 23F, del intento de golpe de Estado. Veremos si el recuerdo de este episodio invita hoy, 40 años después, a la responsabilidad. Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy es martes, 23 de febrero. Arrancamos. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy, aniversario del 23F, les contaremos los retos que tienen los grandes partidos para renovar algunas de las principales instituciones como el Poder Judicial o la Radio-Televisión Pública, que llevan en funciones más de 2 años. Les hablaremos también de un contrato millonario que ha cerrado en Ecuador la consultora Neurona, que está siendo investigada por sus servicios a Podemos durante la campaña de 2019. Les contamos también las diferencias económicas entre el norte y sur en Europa, pero ojo, también dentro de España, y además la última propuesta de la patronal de grandes empresas de distribución propone que en toda España sea obligatorio trabajar 23 domingos al año, y esto, claro, no ha sentado bien a todo el mundo. Vamos a empezar con todo ello y arrancamos con la consultora Neurona. Ya saben que está siendo investigada en España por supuesta malversación por los servicios que prestó Unidas Podemos durante la campaña electoral de 2019. El fundador de Podemos, de hecho Monedero, está imputado. Pues bien, en este periódico hemos sabido que esta consultora acaba de cerrar un contrato de 10 millones de dólares, unos 8,2 millones de euros, en Ecuador para apoyar al candidato presidencial afín al expresidente Correa. Luca Costantini, 10 millones para redes sociales y vídeos. Hablamos de mucho dinero, ¿no? Sí, es mucho dinero, muchísimo dinero, Ana, efectivamente. Se trata de una parte de un macro contrato que en total son unos 20 millones de dólares, que por lo visto pues el candidato a las elecciones presidenciales en Ecuador se llama Andrés Araúz, que es uno, digamos, de los afines de Rafael Correa, ¿no? El expresidente, y también, digamos, que era amigo político de Podemos, pues ha destinado a la campaña presidenciales para la propaganda, que se trata de vídeos en redes sociales, lo que es el trabajo en el Big Data, ¿no? ¿Sabes? El análisis macroscópico de todos los datos de la web, y evidentemente las redes, digamos, todo lo que es intentar influir en los usuarios. Vamos a ver, lo mismo que hacía en teoría Neurona aquí para Podemos. Claro, precisamente por cantidades tan elevadas es por lo que Neurona está siendo investigada, no solamente aquí en España, también en Bolivia, ¿verdad? Sí, efectivamente, Neurona, además de España, que ya veremos cómo va a acabar, también en Bolivia tiene un juicio abierto que, bueno, ahora ha habido las elecciones, nuevas elecciones, ha ganado en ese caso también el candidato afín a este mundo político. Vamos a ver si los jueces en Bolivia siguen adelante con esta investigación. Y en el caso, bueno, de Ecuador, de momento, digamos, lo único que sabemos es que Monedero viajó a Ecuador, viajó en teoría como observador político de la campaña electoral de las elecciones, pero por lo visto también empezó un trabajo, un networking, ¿no? Dirían el mundo anglosajón, para buscar y encontrar clientes, y de momento pues parece que le ha salido bastante bien. Bueno, pues vamos a ver cómo acaba. Muchas gracias, Luca, por la información. Y entramos en una semana decisiva para la renovación de algunas de las principales instituciones de este país. Hablamos del Consejo General del Poder Judicial, de la Radio-Televisión Pública o incluso del Defensor del Pueblo. Esta renovación exige un entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Ahora sí, Antonio Rodríguez, parece que van en serio, no les queda otra que ponerse de acuerdo. Parece que es ahora o nunca. Después de las elecciones en Cataluña, quedan ahora casi 2 años hasta los próximos comicios, quizá en Andalucía. Es un espacio enorme de tiempo, y ahora los dos principales partidos tienen lo que llaman los americanos una ventana de oportunidad para intentar en un paquete conjunto sacar adelante las renovaciones pendientes. Tú lo has dicho muy bien, CGPJ por un lado, Radio-Televisión Española por el otro y Defensor del Pueblo en un tercer paquete. Claro, hoy aniversario, 40 aniversario del 23F, ¿se da quizá ese ambiente propicio para que los grandes partidos que llevan ahí peleando mucho tiempo ya por fin se pongan de acuerdo?
Sí, es una jornada propicia de concordia nacional, recordando lo que pasó hace 40 años durante el golpe de Estado, con un acto con el rey Felipe VI en el Congreso de los Diputados, con lo cual el ambiente es idóneo para que los dos partidos, una vez que pase ese acuerdo, anuncien y bendigan esa fumata blanca para conseguir sacar adelante la renovación de estas instituciones. Además es que todo depende de todo está interconectado, ¿no? Y son más de 2 años y medio en funciones. Sí, 2 años y medio, y tiene que haber un acuerdo antes del jueves, es decir, entre hoy martes y mañana miércoles, porque el jueves está prevista ya la primera votación en el Congreso para renovar el Consejo de Radio y Televisión Española, con lo cual todo hace pensar que o bien esta tarde del martes o bien mañana miércoles tendremos esa fumata blanca. Pues muchísimas gracias, Antonio Rodríguez. Bueno, precisamente hablábamos del 23F. Se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado, de la irrupción del teniente coronel Tejero en el Congreso de los Diputados. Un episodio que estuvo a punto de poner en riesgo la democracia de nuestro país y que cada vez menos jóvenes recuerdan. ¿Cómo se llegó hasta ese punto? ¿Cuál fue el papel del rey don Juan Carlos? ¿Y cómo acabaron los protagonistas? En Voz Populi hemos querido contar este episodio de nuestra historia de manera sencilla y gráfica, versión millennial, para que a nadie se le olvide. Es un vídeo de Grego Casanova. Estamos en 1981, hace poco más de 5 años que el dictador Francisco Franco ha muerto tras casi 40 años en el poder. En 1977 se habían vuelto a celebrar unas elecciones libres, las últimas databan de los años 30 durante la Segunda República, y en el 78 los ciudadanos refrendan por una inmensa mayoría la Constitución. España volvía a ser una democracia. Llegamos a los 80 con el nuevo sistema todavía en pañales y en un momento de gran tensión. Crisis, paro, inflación. En 1980 había sido el año con más víctimas mortales por las distintas facciones terroristas y existía un gran descontento en parte del ejército. A finales de enero de 1981 el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, dimite y el 23 de febrero, durante la sesión de investidura de su sustituto, Leopoldo Calvo Sotelo, poco antes de las 6:30, un grupo de 200 guardias civiles, encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero, irrumpen con armas en el Congreso. Con gritos y disparos, secuestran la sede de la soberanía popular. ¡Quiete todo el mundo! Mientras, Jaime Milán del Bosch, capitán general al mando de la Tercera Región Militar, se une al golpe y decreta el estado de excepción y saca tanques y tropas a las calles de Valencia. El resto de las capitanías generales no se unen, se viven horas de tensión e incertidumbre en el Congreso y a la 1 de la madrugada, Televisión Española emite un mensaje del rey Juan Carlos en el que condena el golpe y defiende la democracia. Sin el apoyo del rey, jefe de las Fuerzas Armadas, el golpe fracasa definitivamente. La justicia condenó a Tejero, a Milán del Bosch y al general Alfonso Armada como líderes de la intentona golpista por un delito de rebelión militar. En total, una treintena de personas acabaron siendo condenadas. Y les hablamos ahora de las desigualdades entre el norte y el sur. El Fondo Monetario Internacional ayer mismo, pero desde hace tiempo también, otros organismos llevan advirtiendo de la enorme brecha que existe entre los países del norte de Europa y los del sur. Hablamos de España, de Portugal, de Italia, de Grecia, pero esta brecha se puede trasladar también al mapa de España, tal y como tenemos aquí Alejandra Olcese. Si nos fijamos en el PIB per cápita, la línea divisoria es muy clara, ¿verdad? Efectivamente, hay una línea que divide las dos mitades de la península. La parte superior tiene rentas PIB per cápita muy superior a la media, hasta un 140%, mientras que en la parte inferior se queda a veces en el 75%. Es una brecha que se ha mantenido a lo largo de los años, incluso se ha ido agravando, y tenemos por un lado pues Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra con PIB per cápita muy alto, y en la parte inferior Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla con PIB per cápita muy inferior. De hecho, la diferencia entre Madrid y Extremadura, que se encontrarían en los extremos, es de un 1,86 veces, de 34.750 euros en la Comunidad de Madrid de PIB per cápita a unos 18.600 en Extremadura. Claro, la brecha es enorme, pero ¿qué va a pasar una vez pase ya la pandemia? Porque pues, se espera que se agrave. Justo, la pandemia puede agravar esta situación. Precisamente el Fondo Monetario Internacional decía este lunes que ahora mismo era su máxima preocupación, y además es que hay que tener en cuenta que la pandemia ha afectado especialmente a actividades como el turismo, que tienen un peso muy relevante en el Levante y en el sur, y esto puede hacer que la brecha sea grande próximamente. Pues muchas gracias, Alejandra Olcese, por este análisis. Nosotros, hablando de análisis, nos vamos a la mesa para hablar del Poder Judicial.
Y entramos en una semana clave para renovar algunas de las principales instituciones de nuestro país, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial. Y hemos percibido alguna señal positiva. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pospuesto nuevos nombramientos a la espera de que el Partido Socialista y el Partido Popular se pongan de acuerdo. Hoy en la mesa de análisis está con nosotros Gaby Sanz, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estáis? Y Alex Requeijo. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Alex, es difícil cantar victoria, ¿verdad? Es muy pronto. Bueno, sí, vamos a ver, ha habido movimientos interesantes. Uno de ellos es el que ha anunciado hoy Lesmes, al que ha retirado del orden del día los nombramientos que estaban previstos para este jueves, y eso es interesante, Ana, porque de alguna forma es enterrar el hacha de guerra que los jueces o el Poder Judicial mantenía con el Poder Ejecutivo desde hace algún tiempo, ¿no? Recordemos que el Gobierno no está de acuerdo con que este Consejo, todavía de mayoría conservadora, siga nombrando jueces 2 años después de estar en funciones. Bueno, lo que pasa es que paralelamente ha habido otro movimiento que hace que todo esté ahora mismo en el aire, y es que al menos 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial han solicitado a Lesmes que sí que incluya el jueves esos nombramientos. Bueno, lo que dice el reglamento del órgano de gobierno de los jueces es que si 5 vocales, al menos 5 vocales lo solicitan, el presidente está obligado a convocar un pleno y estudiarlo. Es una manera, digamos, de ganar tiempo y ver cómo se desarrollan los acontecimientos esta semana. Lo que nos trasladan a nosotros esos vocales rebeldes, vamos a decirlo así, es nosotros no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer porque haya rumores de renovación. Que la haya, que se materialice, y entonces pararemos los nombramientos. Gaby. Hombre, la señal de Lesmes es fundamental. Hay otro elemento circunstancial, que es la votación del Consejo de Radio y Televisión Española este jueves en el Congreso de los Diputados. Y por encima de todo hay una señal política, que es que a los 2 actores principales, tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Casado, aunque cada uno por razones distintas, les interesa este acuerdo ahora. A Pablo Casado le interesa para intentar sacar cabeza después del batacazo tan terrible que se ha dado en las elecciones catalanas del domingo pasado. Y a Pedro Sánchez le interesa también porque necesita renovar ese poder judicial, necesita llegar a tener un poder institucional que se le escapaba de las manos, y necesita darle un toque de atención a su socio, que es Unidas Podemos. Las últimas semanas, y hemos visto esta última semana con los incidentes en las calles, pero no solo, también con la rebeldía que tiene Unidas Podemos respecto a las propuestas que le está haciendo el Gobierno en materia de alquileres, o en materia, hemos visto la pelea que ha habido con la ley Cerolo y la ley trans que emite el borrador que emite el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Hay una ebullición en el Gobierno que al presidente del Gobierno le conviene, no sé si zanjar, pero sí dar un toque de atención a su socio diciendo, bueno, la legislatura la tengo contigo, pero que sepas que también hay otros posibles socios. En el Parlamento, en particular, un Partido Popular sin el cual es imposible renovar este Poder Judicial y estos órganos institucionales, ¿no? Claro, que ha fallado para que esta renovación tarde tanto. Llevamos más de 2 años y medio. Bueno, pues lo que ha fallado es que al final, cuando parecía que iba a haber un acuerdo, porque es verdad que hay que recordar que no es la primera vez que el Consejo anuncia que paraliza o que congela sus nombramientos, surgía siempre alguna circunstancia que alguna de las partes no le convencía. En este caso, las últimas veces, el Partido Popular lo que alegaba fue, por ejemplo, en verano, cuando estaba muy cerca del acuerdo, la última vez que se suspendieron o se congelaron los nombramientos, el Partido Popular lo que dijo fue: nosotros no podemos pactar la renovación de la justicia con un gobierno en cuyo seno hay miembros que están constantemente cuestionando la corona. Otra de las razones más recientes fue que el Partido Popular dijo que no podía pactar con un gobierno que aceptaba el apoyo de un partido como Bildu. Y luego establecieron una serie de líneas rojas que, a entender de los populares, el Gobierno no cumplía, como por ejemplo esa reforma para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial, o por ejemplo esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hacía que se redujesen los apoyos necesarios para poder renovarlo, ¿no? Es decir, que, por así decirlo, se pudiese prescindir del Partido Popular para renovar el máximo órgano de gobierno de los jueces. Bueno, pues hasta ahora lo único que ha dicho el Partido Popular es que ha prescindido de una de las condiciones, que era prescindir de Podemos, pero al mismo tiempo el Gobierno lo está desmintiendo, está diciendo que no. Entonces, al hilo de lo que decía Gaby, yo creo muy rápidamente, es ¿por qué es importante que Lesmes haya hecho lo que ha hecho? Porque entendemos que le tiene que llegar información mucho más fidedigna de cómo están las conversaciones, y eso es cierto. Pero a partir de ahí, al hilo de otra cosa que decía Gaby, los jueces están mirando de reojo lo que va a pasar el jueves con Radio Televisión Española. Claro. Ellos entienden que esta renovación va a ser en bloque, varios órganos constitucionales. Defensor del pueblo incluido. Efectivamente. Sí. Entonces, si ellos ven que hay movimientos respecto a Televisión Española, entenderán que efectivamente van en el buen camino esas renovaciones. Claro, además ya han pasado las elecciones en Cataluña, que parecía que era el pico de tensión. Igual ya es momento de sentarse y negociar ese paquete conjunto, ¿no? Y sobre todo, Ana, es que queda 1 año y pico hasta las próximas elecciones generales, o 2 años,
en el supuesto de que no haya elecciones andaluzas a final de este año, y largo me lo fiáis, ¿no? Es decir, nunca es buen momento para renovar el poder institucional, y este es, digamos, el mejor momento de todos los peores momentos que se les vienen tanto al Partido Popular y al Partido Socialista, Pedro Sánchez y Pablo Casado, porque de la experiencia se aprende. En agosto pasado estuvieron a punto de cerrarlo. Lo estuvieron también a punto de cerrar a principios de año cuando se formó el gobierno. Y por una cosa o por otra, al final al Partido Popular no le venía bien. Luego se mezcló por medio todo el tema del rey emérito y parece que no hubo posibilidad este verano, y evidentemente la Unión Europea está mirando con lupa a España. Le está diciendo por un lado al gobierno: usted no puede rebajar las mayorías para elegir un Consejo General del Poder Judicial porque eso atenta contra la independencia de un órgano básico de la democracia española y por tanto europea, y al Partido Popular está diciendo: oiga, usted tiene la obligación institucional, aun siendo oposición, de renovarlo ya. Y yo creo que no se pueden permitir ninguno de los dos actores más prórrogas, por la imagen de España y por su propio beneficio. Bueno, Bruselas lleva tiempo advirtiendo precisamente de que es necesario renovar urgentemente este Poder Judicial, que no se puede seguir así. De hecho, bueno, podemos confirmar en este punto que no ha habido ninguna llamada de presión por parte de la Comisión Europea al Gobierno para que acelere esta negociación. Yo lo atribuyo más a que ha pasado, como decía Gaby, la urgencia electoral de las elecciones y ahora hay un periodo muy largo, lo cual en cierto modo nos lleva a reflexionar que entonces en las campañas nos mienten, es decir, o por lo menos exageran. Y entonces yo quiero decir, el Partido Popular decía: no podemos pactar con un gobierno que ataca a la corona, que conste, Podemos siga en el gobierno, no podemos pactar con un gobierno que acepta el apoyo de Bildu, que conste, el Partido Socialista no ha renunciado al menos públicamente a los apoyos extraparlamentarios de partidos como Bildu, y al mismo tiempo el Partido Socialista está diciendo que no va a prescindir de Podemos en las negociaciones. Pero es que mi pregunta es, entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, o sea, nos están engañando, como diría Alejandro, con una cuestión meramente semántica. El Partido Popular dice: yo no voy a negociar con Podemos, y el PSOE dice: no es que no vas a negociar con Podemos, es que no estás negociando con Podemos, negocias conmigo. Y Podemos se supone que acepta que el interlocutor se llama Pedro Sánchez por un lado y el ministro de Justicia Campo por otro, ¿no? Pues Gaby Sanz, Alex Requeijo, muchísimas gracias por estar aquí. Hablamos de ley, pero parece que donde no se cumple precisamente es en Cataluña. Miquel Jiménez, cuéntanos. Pues os voy a contar, hijos míos, que esto parece duelo en OK Corral. No es que no se cumpla la ley, es que además se justifica que la ley no se cumpla, y se justifica tanto por parte de los manifestantes como por parte del delincuente reincidente Hasél, que dice que él, bueno, ya hay víctimas, ya hay tal, pues él no se siente responsable, como lo justifica también TV3, como lo justifica también Catalunya Radio, como lo justifica también RAC1, como lo justifica también La Vanguardia. Bueno, la señora Rahola se enfadó muchísimo en la radio diciendo que, hombre, que esto de la violencia, Ana, son policías infiltrados. Dice: señora, que la laca le tira a usted mucho del cuero cabelludo, no se ponga tanta. Ahora están diciendo que, claro, que hay que defenderse. Escuchaba en TV3 a un pájaro, miembro de la Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium Cultural y los grandes ferrocarriles europeos, diciendo que él entendía que se hubieran tirado piedras a las vidrieras del Palau de la Música, que son unas vidrieras modernistas que no se pueden reemplazar porque ya no se hacen, están catalogadas como patrimonio histórico, y que fue a interpelar a quienes se los tiraban, que eran unos chicos, dice él, venidos de fuera, con una trayectoria muy difícil, y que claro, ¿quién es él para decirle a esos chicos que no tiren piedras? Bueno, todo es un despropósito tan grande que nada más os tengo que decir que Pere Aragonés, hasta este lunes, no ha considerado oportuno salir y decir que sí, que está muy mal, pero que hay que revisar los protocolos, y eso sí, me ha gustado mucho esto, Ana. De todas formas, como siempre, la culpa es de la policía, ¿no? Como decías antes, son ellos. No, les he dicho que antes de utilizar las armas, ya ves tú, como si tiraran fuego de fusilería, o las defensas y estas cosas, que mediten serenamente. Hombre, póngase usted, Aragonés, delante de 300 personas que le están tirando de todo y medite. A lo mejor levita y todo, el tío es un gurú y no lo sabemos, Ana. Bueno, Miquel Jiménez, muchas gracias. Veremos, a ver si tenéis una noche tranquilita. Yo me parece que ni esta ni las que vienen, porque estamos en manos de gente irresponsable. Bueno, ojalá
Ojalá cambie la actitud. Gracias, Miguel. Besico. Y en esta sección de la despensa queremos hablarles de una polémica propuesta que ha planteado la patronal de las grandes empresas de distribución. Propone que sea obligatorio trabajar 23 domingos al año en toda España. Nerea San Esteban, ¿cómo funcionaría este esquema? Así es, Ana. Aunque estamos muy habituados, los que vivimos en Madrid, a que los domingos estén las tiendas abiertas y sea habitual para los trabajadores acudir estos días a sus puestos de trabajo, es verdad que en otras comunidades no funciona así y además es un tema muy polémico que tiene detrás una gran guerra sindical. Decíamos de ejemplo, ¿no? En el artículo de hoy citamos, por ejemplo, Navarra, es una comunidad en la que por ley está registrado que trabajas 10 domingos al año, domingos y festivos, y de esta manera hasta 23 pues tendrías que ir a trabajar otros 13 días a puerta cerrada, eso sí, que implica que estos trabajadores, dice la patronal, pues harían trabajos logísticos, preparar pedidos online, que sabes que en estos meses se han disparado, sí. ¿no? Entonces, bueno, es pero una... Claro, podría ser casi trabajar por obligación, haz lo que sea, ¿no? Aunque sea... Sí, porque como no puedes atender al público, pues tendrías que estar aquí de esta manera, ¿no? Decíamos, los sindicatos con esto están muy en contra porque, claro, dicen que no es lo mismo una comunidad que otra, la demanda que hay en un sitio y la demanda que hay en otro, y además pues que no tiene ningún sentido porque sería obligatorio y hasta ahora es muy importante, Ana, es voluntario, los trabajadores que hoy en estas empresas acuden. Claro, lo que propone la patronal es que sea obligatorio, 23 domingos al año. Bueno, veremos a ver cómo acaban las negociaciones, que todavía va para rato. Eso es importante señalar que son 230.000 trabajadores los que se venían afectados por este cambio. Se está negociando el convenio de empresas como el Corte Inglés, IKEA, Carrefour o Alcampo, ¿no? Que son empresas que emplean a mucha gente y por lo tanto creo que va a haber mucha guerra por delante y veremos muchas protestas sobre esto. Desde luego, pues gracias Nerea San Esteban por esta información y nosotros dejamos aquí este programa de Barra Libre. Ya saben que pueden vernos en la web de vozpopuli.com, seguirnos en YouTube y escucharnos también en Spotify y en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros volvemos mañana con muchos más temas. Hasta pronto.